Buenos días, amados hermanos. Bienvenido a nuestro culto del día de hoy, este día domingo tan hermoso que el Señor nos ha dado. Qué placer es saber de que podemos estar juntos para alabar a nuestro Dios y reconocer qué buen Dios nosotros tenemos. Usted sabe que el día de ayer empezó lo que le llaman en la época de la primavera, otra de las estaciones del año. Y cada detalle que vemos alrededor de nosotros, reconocemos la grandeza de Dios. Él nos habla en cada detalle de nuestra vida, en la naturaleza, a cada instante, porque Él está presente en todo. Y esta mañana estaba recordando ese versículo tan hermoso que dice que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y hay otro pasaje en el Salmo que dice, cuando veo los cielos, decía el salmista, obra de tus dedos, las estrellas y la luna que tú hiciste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabe qué somos nosotros? Somos criatura de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Y cuando recibimos a Cristo pasamos a ser hechos hijos de Dios. Cuando dice el salmista, ¿qué es el hombre? Realmente el hombre tiene valor cuando Jesús entra a su corazón. Y estaba recordando que qué hermoso saber que de tal manera, dice, amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Él de qué manera lo envió? Envió a su Hijo al mundo por amor a usted y por amor a mí. Así de que esta mañana Él es digno de que usted y yo lo alabemos y que le digamos, Señor, gracias por todas las cosas bellas que haces a favor de nosotros. ¿Quiere unirse conmigo en esta mañana? A ver, hagámoslos allá en familia y démosles gloria al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por este día tan hermoso. Gracias por todas las cosas, Señor, que has hecho. Miramos a nuestro alrededor y ahí vemos tu gloria manifestada. Tu presencia es real en nosotros y en cada detalle de la naturaleza. En esta mañana, al contemplar la hermosura de un nuevo día, al saber qué hermoso es cuando cambian las estaciones del año, pero aún más cuando sabemos que has puesto mucho por nosotros los hombres, los seres humanos, te lo debemos a ti. De tal manera dice que nos amaste. Gracias por enviar a tu Hijo al mundo y gracias por permitirnos ser llamados hijos de Dios. Y en esta mañana en familia te bendecimos, te alabamos y todo lo que somos y todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. Por eso recibe gloria y recibe honra, porque tú eres nuestro Dios digno de toda gloria y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Todo este día es para que usted y yo se gocen en el Señor y que cada cosa que vea dígale gracias y bendiga su nombre. Yo sé de que el gozo del Señor llena nuestro corazón y cuando vemos estas cosas aún más rebosa de gozo y de gratitud. Así que con ese corazón agradecido, sé que estamos listos para recibir la palabra del Señor y de esta manera vamos a dar la bienvenida a nuestro pastor que nos trae la palabra del Señor para que usted y yo seamos bendecidos esta mañana. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos hermanos y hermanas que están acompañándonos en vivo en este servicio hoy domingo. Qué glorioso es poder alabar a Dios y también poder escuchar su santa y bendita palabra. Como en este tiempo es que ya se aproxima Semana Santa, quisiéramos ir tocando aspectos del sufrimiento de Cristo el Señor. Aproximadamente hace 700 años antes de Cristo, seríamos ahorita como unos 2700 años ya después que Cristo nace y se va al cielo, pues. Entonces, aproximadamente hace 700 años, Isaías profetizaba sobre la vida del Señor. O sea, Dios hablaba muchas veces y de muchas maneras. Al único que le habló cara a cara, como se habla a un amigo, fue a Moisés. Dice, a los demás profetas yo les hablaré en visiones, yo les hablaré aquí en sueños y de otra manera, pero a mi siervo Moisés yo le hablaré, dice, cara a cara. Qué maravilloso es. Entonces, Isaías fue uno de los más privilegiados, diría yo, después de Moisés, porque era como
Cuando nosotros nos sentamos al televisor a ver una película de la que a usted le gustan ver, algún films, algún documental, y está viendo aquel documental y aquel documental, y lo vuelve a ver y lo vuelve a ver porque le agradó ver ese documental. Me imagino que en aquel entonces que Isaías no tenía televisión ni había eso, y yo creo que Dios le presentaba una película de todo lo que iba a pasar. Y él la estaba viendo porque era un hombre muy, pero muy, muy consagrado. Uno de los grandes profetas, lo dijimos en el tiempo de Navidad. Ahora, refiriéndose a Jesús, dice, él dijo, Isaías, allá en los capítulos últimos de su libro, de su gran libro Isaías, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías lo miraba herido, golpeado, él miraba las espinas en su frente, él miraba las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, todo eso lo miraba. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Allí sigue otro versículo que no es el caso ahora, pero lo que estamos enfocados es en lo que Isaías miraba de un mártir completamente, nuestro Señor Jesucristo. Es espantoso lo que Dios le mostró en visión al profeta. Muy espantoso. Yo no sé cómo soportó ver a ese personaje y en determinado momento darse cuenta que era un personaje enviado por Dios, porque lo está profetizando desde la Virgen María. Desde que el niño nace lo está viendo en el pesebre y en todo. Qué tremendo. Vio toda la vida del Señor. Entonces, me imagino que Isaías miraba a un niño nacer de esa virgen, miraba que crecía, se hacía joven, miraba cómo andaba predicando por las aldeas, cómo él hacía los milagros, cómo iba por aquí, iba por allá, iba por el mar llamando a los discípulos, a Mateo, Marco, Lucas y Juan. Isaías vio cómo el Señor alimentaba a esa multitud, no solo por una vez, quizás varias veces lo alimentó a esos 5,000 con pescados y panes que les daba a la gente que tenía allí hambre y necesidad. Entonces allí miraba cómo sanaba al ciego, cómo resucitaba al muerto, que en la vida de Jesús hay 3 casos remarcables de resurrección. Uno de ellos es Lázaro, el otro es la hija de Jairo y la otra es el hijo de la viuda de Naín, que los resucitó, los levantó de la muerte. Tantos bienes que hizo Jesús, tantos milagros que Jesús hizo, tantos prodigios que Jesús hizo, todo eso Isaías lo vio 700 años antes que él viniera. Era como para aclamarlo rey y señor de tantos milagros que hizo, de tantas maravillas. Qué nación no quería tener un hombre como ese, un hombre que podía andar sobre las aguas, un hombre que podía alimentar de la nada, un hombre que sanaba a los enfermos, al ciego, al paralítico, al leproso. Aquella multitud que lo adulaba, dice, según la tradición, que es el sábado y domingo Ramos, que es cuando el Señor entra triunfante a Jerusalén y que va montado en el pollino y que la gente lo aclama y lo aclama, y aquí el rey, el rey, el rey, el rey. Ese es el único espectáculo más o menos bonito y atractivo de una celebración de un triunfo, de la entrada triunfal de Jesús. Pero miren lo que pasaba. Se esperaba que esa multitud que lo aclamó rey, que lo traía allí con las palmas allí del sábado de Ramos y todo eso, se esperaba que esa multitud respondiera en el futuro de lo que le venía a él. Pero Isaías no vio eso. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estaban esos 5,000 que alimentó? ¿Dónde estaba esa multitud que lo victorió en su entrada triunfal a Jerusalén? ¿Dónde estaban en el momento que Jesús los necesitó? No había ni uno solo. Ellos mismos se voltearon en su contra cuando Pilato preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? Si es Jesús, que se llama el Hijo de Dios, o a Barrabás, que es un criminal malhechor. Aquella multitud dijo, deja ir libre a Barrabás. A Barrabás, déjalo ir libre. Pilato vuelve a preguntar, ¿y qué queréis que haga con Jesús, que se llama el Cristo, el Jesús Nazareno? Y aquella multitud frenética gritó, Jesús, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Era la misma que había comido pan.
Era la misma que había recibido los beneficios del Señor. Qué tremendo es esto. ¿Qué tal, mi hermano? En ese momento se le estaba pagando a Jesús mal por el bien que les había hecho. Todo el bien que hizo por todos ellos no lo valoraron. No hubo quien valorara eso. Por eso, para que entendamos los aspectos del sufrimiento de Cristo, vamos a examinar lo que dice la Escritura en Hebreos 5:7. Ahí Pablo, si es que le escribe, algunos creen que fue Apolo, quien sea que le haya escrito esa epístola o esa carta a los hebreos, se cree que es Pablo el que la escribió. Ahora, y Cristo dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cosas que necesita la humanidad. La humanidad necesita ofrecer ruegos y súplicas. Hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, hay mucha hostilidad en la sociedad. No hay un clamor, no hay una súplica, no hay lágrimas, dice, al que lo podía librar de la muerte, porque todos los soberbios que yo he conocido, algunos ya han muerto y otros van a morir, no se escaparán. Nadie se escapará, el soberbio, el bueno y el malo, a todos le va a pasar lo mismo. Morirán, moriremos. Ahora dice, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué lindo. Cuando usted es una persona temerosa, clama con lágrimas a Dios. Si usted ha derramado lágrimas a Dios, si le ha clamado, Señor, ayúdame. Conocí una vez a una persona que desesperadamente nos tocó un seminario junto al mar. Eso fue en Nicaragua hace como unos 40, 50 años, más de 50 años. Estábamos allá en las olas de Poneloya y allí quedaba el seminario, el lugar donde estaban dando la instrucción, y nos dieron libertad en la noche a que saliéramos a caminar a la playa. Y recuerdo que esta persona era un ministro muy consagrado, clamó en el mar, ¡oh Dios, tú eres grande! No sé qué problema se traía, no sé qué lucha se traía, pero él clamó en aquel mar embravecido y yo lo iba siguiendo. Y yo también iba clamando más calladito, pero allí iba detrás. Entonces dice que al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. En la oración de Getsemaní, Mateo revela lo que pasó allí con Jesús. Mateo 26 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo voy allá y oro, dice. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, ya eran 3, comenzó a entristecerse. ¡Qué tremendo! ¿Quién se podía imaginar que el Hijo de Dios, siendo tan grande, tan sublime, comenzó a entristecerse? Cuando allá en el Génesis dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, se está refiriendo no tanto a lo físico, porque también por ahí va la cosa, pero está refiriéndose a los sentimientos que usted tiene. Usted se entristece, Dios también. Usted se alegra, Él también. Más bien, primero el que se alegra es Dios y el que se entristece es Dios, porque de ahí depende todo y después seguimos nosotros. Dice que tomó a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Una cosa es estar triste y otra cosa es angustiarse. Una angustia puede llevar a una persona a un derrame cerebral. Una angustia puede llevar a una persona a un ataque del corazón. Yo en lo personal he pasado tristezas y angustias y Dios me ha librado. No sé usted. Ahora, oiga esto lo que dice aquí. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. Necesitábamos un doctor, un psiquiatra. Necesitamos pastillas. Necesitamos a alguien que aconsejar y ayudar al Señor. Solo teníamos a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo que no habían estudiado nada de consejería ni de psiquiatría para ayudarle. Pero ahí los tenía. Muchas veces lo que necesitamos es un amigo, un hermano al lado. ¿A quién acudo?
¿A quién voy? Jesús acudió a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y les dijo, estoy triste, estoy angustiado. En Lucas Jesús dijo, en el libro de Lucas dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se trataba de un ataque de pánico, de ansiedad, el que sufrió Jesús y de angustia. Eso es terrible, hermano. No hay sedante que pueda parar eso. Es terrible. Sé que la mayoría de nosotros ha pasado por ataques de pánico, de miedo, de angustia y de desesperación. Le han caído todas las fobias del mundo. A Jesús le cayeron todas las fobias de la humanidad encima de él, afectando sus sentimientos, sus emociones y su alma y su corazón. Sí, sabemos las fobias. Cuando me gradué hace muchos años en la escuela de psicología, mi hijo se burlaba porque decía, papá, tú eres de la vieja guardia. Yo he graduado modernamente. Entonces yo cuando me gradué, habían unas fobias que estudiamos, unas poquitas. Después dicen que hay más de 470 fobias. Yo hasta me asusto, ni las quiero estudiar para no angustiarme más. Pero voy a mencionar alguna de esas. Y dice, está la acrofobia, miedo a subirse en los aviones. Está la claustrofobia, miedo a ir a un túnel o a estar en cosas encerradas como un ascensor o lugares muy encerrados. Está la necrofobia, miedo a la muerte o a los muertos, a los cadáveres, ¿verdad? Hay tantos miedos y fobias que causan al ser humano angustia y desesperación. Pues quiero decirle, amigo y hermano que me escucha, todos esos miedos, todas esas angustias, todas esas ansiedades cayeron como un río sobre la humanidad de Jesús de Nazaret. Todo cayó sobre él. Escucha Isaías como dice allá en el 53:5, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy las naciones piden paz, pero una paz de guerra, paz entre nación y nación es una cosa, pero la paz suya y mía interna es otra paz. A veces necesitamos paz porque algo está pasando en la familia, algo está pasando con un hijo, hay una enfermedad, hay un problema, no sé lo que sea, pero ha robado la paz. Y aquí la Biblia dice, el castigo de tu paz y de mi paz cayó sobre Jesús. ¡Qué tremendo es esto! Y entonces Isaías vuelve a remarcar ya en el 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Desde niño yo recuerdo que Semana Santa es un lugar para vacacionar, menos en la montaña. La montaña era para estar en la casa comiendo buñuelos con miel y consagrarse, no tocar ningún machete, no salir de ningún lado. Era bien bonito lo místico de la Semana Santa. Después eso se ha degenerado, la gente es en las playas paseando, es un día de bacanal la Semana Santa. Sí, algunos han abusado de ponerle otro nombre a esa semana que yo no me atrevo a decirla porque es santa, sigue siendo santa, porque acontecieron cosas de un santo. Ahora, Isaías es lo que está diciendo, dice allá en el 53:7 Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. Sé que hay animales que se oponen cuando están llevando al matadero, las vacas y otros animales grandes se oponen, las ovejitas no se oponen, van así sin decir nada. Dice como oveja fue llevado al matadero, dice, ahí dice él. Y dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo es eso. Ni puedo decir, ay, me están matando, me duele. Por favor, un doctor. Nada de eso. Sí, angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, el que iba a destruir a esa oveja, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:3 dice,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías está remarcando, está viendo, nació aquel niño, fue joven, hizo milagros, hizo esto, hizo lo otro, y ve ahora cómo lo están martirizando. Oiga esto, escúchelo, allá en Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él. Qué tremendo es esto, el pecado de todos nosotros. La carga suya se la quitó Dios y se la puso en los hombros a Jesús. Diga gracias por lo menos. Gracias a Dios. Oiga, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, es por eso, querido amigo y hermano, que Jesús recibió el título más grande que existe en los cielos, los títulos. Él es el Salvador del mundo. Él es el médico divino. Él es el Redentor. Él es el abogado nuestro. No ha perdido ningún caso. Él es nuestro Señor y Dios. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Todo eso se vislumbró en la visión de Isaías para el momento que Cristo le toca sufrir en esto que hemos llamado históricamente, tradicionalmente como la Semana Santa. Qué bueno que que se ha elegido esta semana para recordar eso. Ahora, por eso dice en Mateo 11:28, oiga bien, por todo esto que le pasó a Jesús, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Podemos decir usted y yo, gloria sea el nombre del Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Queridos hermanos, con esto yo estoy concluyendo para remarcarle y decirle que toda la causa de este sufrimiento, usted dice, ¿por qué tanta grosería? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia sobre una sola persona? Sobre una sola persona que se llamaba Jesús. Sí, porque el plan de Jesús era que tomar su lugar, tomar su carga, tomar sus problemas, tomar sus luchas. El ser humano no le han dicho que él puede soltarse esa carga. Puede venir al Calvario y decir, Señor, no aguanto esta carga, la deposito en ti, Señor. Entonces tiene que ser con humildad, tiene que ser con clamor y lágrimas. Señor, ya no soporto este problema, no soporto aquella situación, no soporto aquello. Tú pagaste el precio, yo me escudo, me amparo en el precio que tú has pagado. Sí, querido amigo, el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, venid, venid, venid y comed, comprad sin precio vino y leche. Dice el Señor, venid a mí. Así es que, querido amigo y hermano que me escucha, en este tiempo que estamos celebrando, quiero hacer una oración por usted. Padre Celestial, ahí está mi amigo, mi hermano y mi hermana escuchándome. Sé que por alguna razón u otra podría estar angustiado, con miedo, pasando momentos difíciles, pero precisamente por eso fue la causa que tú viniste, para tomar el lugar de mi hermano. Porque mi hermano, mi hermana, ese amigo que me escucha no puede llevar solo esa carga, es mucha. Necesita una ayuda y una asistencia divina y ese eres tú, Señor. Qué bueno que tú te ofreces. Qué bueno que le mostraste al profeta Isaías lo que te venía y cómo te vino y así pasó. Y todo indica que tú pagaste el precio por cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Te decimos muchas gracias, pero a la vez acudimos a ti para depositar todas nuestras cargas en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvide, querido hermano y hermana, que Dios le ama y nosotros también. Hasta la próxima.